Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. El día de hoy les vamos a enseñar cómo tejer este bonito y cómodo suéter para dama en 2 agujas. Es súper sencillo, lo vamos a tejer frentes y espalda en una sola pieza y después tejeremos las mangas. Es de verdad súper fácil y el resultado es muy bonito. Los materiales que necesitamos son, para tejerlo en la talla chica, 500 gramos. Si alguien lo quiere tejer más grande, obviamente necesitará más estambre. Para la talla mediana y la grande necesitamos 600 o 650 gramos de estambre de calibre 4. Necesitamos un par de agujas del número 6 con las que vamos a tejer la totalidad del suéter y un par de agujas del número 5 para tejer el resorte de los puños. Necesitamos una aguja capotera o estambrera para esconder las hebras que nos queden. Necesitamos una aguja de gancho porque puede ser que la necesitemos para levantar los puntos de las mangas. Y necesitamos, como siempre, las tijeras y una cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. La prueba de punto para aquellos que lo necesiten nos indica que con 14 puntos y 21 vueltas tejidas con las agujas del número 6 en punto jersey obtenemos un cuadro de 10 por 10 centímetros. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a tejer el suéter, vamos a empezar a tejerlo por la espalda. Con las agujas del número 6 vamos a montar 84 puntos. Para aquellos que no sepan cómo montar los puntos, tenemos que empezar por saber de qué tamaño vamos a dejar la hebra que nos va a servir para montar esos puntos. Para saber calcularla más o menos, voy a enrollar, si en este caso voy a montar 84 puntos, voy a enrollar 84 veces el hilo en la aguja donde voy a montar los puntos y ese será el largo que necesite dejar para montar esos 84 puntos. Entonces vamos a enrollar 84 veces el hilo en la aguja. Ahora que ya tengo el tamaño de la hebra que deberá quedar en mi mano izquierda, porque la hebra que tengo en la mano derecha va a ir hacia la madeja. Ya tengo esa medida, entonces voy a empezar a montar. Hay muchas formas para montar los puntos, yo los monto así. Con la mano derecha hago un aro con la hebra que va hacia la madeja. Ese aro lo introduzco por la aguja. Con la hebra que medí, que está en mi mano izquierda, doy una lazada o la enrollo en la aguja y ahora saco el aro que formé con la mano derecha y ya tengo un punto. Vuelvo a hacer la operación, hago mi aro, lo introduzco, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro y jalo. Y ya llevo dos, lo voy a hacer una vez más, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y jalo. Y de esta manera me van quedando los puntos ya montados. Entonces vamos a montar un total de 84 puntos. Ahora con esos 84 puntos vamos a tejer en punto de arroz doble. Vamos a hacer un borde de punto de arroz doble. Fíjense bien, el primer punto lo vamos a pasar de derecho sin tejerlo. A partir de ahora vamos a empezar el arroz doble, que son 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y ahora 2 puntos de revés, 1 y 2. Y vuelvo a repetir, 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así vamos a hacer toda la vuelta hasta llegar al último punto. Cuando lleguemos ahí, les digo cómo vamos a tejer ese último punto. Voy terminando, me tocan 2 puntos de derecho y ahora el último punto en todas las vueltas en este suéter lo vamos a tejer de revés retorcido.
paso mi hebra hacia adelante. El punto de revés normal se tomaría así. Como lo quiero retorcido, lo tomo por detrás y lo tejo. Y ya me quedó el punto de revés retorcido, porque aquí se me va a ir formando una orilla muy bien marcada. Ahora, la vuelta número 2, que es el lado revés de la labor, la vamos a tejer los puntos exactamente como se me presenten. El primero, acuérdense, siempre lo paso sin tejero, lo deslizo de derecho. Ahí está. Ahora, los puntos como se presentan. Si aquí tengo 2 puntos de revés, pues tejo 2 puntos de revés. Ahora sigue 2 puntos de derecho, 2 puntos de derecho. Los puntos exactamente como se me presenten. Y así hacemos toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, les recuerdo cómo tejemos el último punto de revés retorcido. Vamos a punto de terminar la segunda vuelta y entonces me tocan 2 puntos de revés y ahora el último punto, que acuérdense que lo tejemos de revés retorcido, entonces aquí tengo ya el hilo en la posición que debe de estar, tomo el punto por detrás, doy la lazada y saco revés retorcido. Ahora vamos a la vuelta número 3, es otra vez el lado derecho de la labor. En la vuelta número 3 vamos a invertir el orden que llevábamos. Deslizamos el primer punto de derecho, acuérdense, sin tejerlo. Y ahora, donde tengo 2 puntos de derecho, yo voy a tejer 2 puntos de revés. Y donde tengo 2 reveses, voy a tejer 2 derechos. Y así vamos a acabar toda la vuelta y acuérdense que el último punto lo tejemos de revés retorcido. Vamos a acabar esta vuelta. Y ahora, para la cuarta vuelta es igual que la segunda, es decir, tejemos los puntos como se nos presenten. Deslizo el primer punto, entonces si tejo tengo aquí 2 puntos de derecho, los tejo de derecho. Luego siguen 2 puntos de revés, pues los tejo de revés. Por eso siempre vamos a decir en el punto de arroz doble que las vueltas pares se tejen los puntos como se presentan. Vamos a terminar esta vuelta y entonces les explico qué más vamos a hacer. Ahora nos tocaría la vuelta número 5, pero no es la 5, sino que será la 1 nuevamente. El punto de arroz doble consta de 4 vueltas, entonces ya terminamos nuestras 4 vueltas, así que volvemos a empezar desde la 1, que será deslizar el punto de orilla de derecho y después empezar con lo contrario de lo que tenemos en la aguja, que en este caso son 2 puntos de revés, lo que tengo aquí, así que yo empiezo tejiendo 2 puntos de derecho y luego 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses, etcétera, etcétera. Vamos a repetir en punto de arroz doble hasta que hayamos alcanzado un total más o menos de 7 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. En mi caso fueron 16 vueltas, pero cada quien tejemos con diferente tensión, diferentes grosores de materiales, así que se los digo en centímetros, más o menos deben ser unos 7 centímetros. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a seguir. Ya completamos los 7 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja en punto de arroz. Tenemos que haber terminado en una vuelta número 4 del punto de arroz, es decir, completar un ciclo de la puntada. Estamos por el lado derecho de la labor. Entonces, a partir de ahora vamos a tejer en jersey de derecho. Esto es, las vueltas del derecho las tejemos todos los puntos de derecho y las vueltas de revés, todos los puntos de revés. Para aquellos que no sepan, vamos a empezar ambas vueltas. Cuando voy en vuelta de derecho, tejo de derecho. El primer punto siempre lo voy a deslizar sin tejer y a partir de ahora tejo todos mis puntos de derecho. Acuérdense que todo esto lo explico para aquellos que nunca han tejido y que están haciendo sus pininos. Cuando lleguemos al último punto de la vuelta lo vamos a tejer de derecho retorcido.
Ya voy llegando al final de esta primera vuelta, aquí tengo el último punto y también lo tejo igual que lo he venido tejiendo de revés, retorcido. Siempre el último punto lo vamos a tejer así, el primero lo deslizamos de derecho sin tejer y el último lo tejemos de revés, retorcido. Ahora, la siguiente vuelta, que es la vuelta número 2, todas las vueltas pares van a ser de revés, entonces deslizo el primer punto de derecho y tejo todos los puntos de revés hasta que termine la vuelta y el último punto, ya saben, de revés retorcido. Y así vamos a continuar hasta que cada quien alcance el largo que quiere para su suéter. En mi caso, yo tejí hasta que mide desde el borde inferior hasta la aguja 68 centímetros. Ese es el largo que yo le quiero dar a mi suéter. Pero cada quien va a medir de su hombro hacia abajo hasta donde quiera que le llegue el suéter, a la cintura, a la cadera, abajo de la cadera, a media pierna, más abajo de la rodilla. Eso es exactamente al gusto de cada quien. Esa cantidad en centímetros es lo que vamos a tejer en punto jersey. Cuando lleguemos a esa cantidad en centímetros, los vuelvo a ver para decirles cómo vamos a continuar ahora tejiendo para hacer el escote de la espalda, para cerrar unos puntos del escote de la espalda y continuar tejiendo nuestros frentes. Ya llegué a mis 68 centímetros. Acuérdense que cada quien va a medir y va a tejer hasta donde quiera, de acuerdo al largo que le quiera dar a su suéter. Ahora que ya llegamos a esta distancia, esta es la parte alta de los hombros. De aquí van a nacer los dos frentes. Vamos a continuar tejiendo los dos frentes. Solo vamos a rematar los puntos centrales, que serán la parte del cuello, ¿sí? La parte alta de la espalda. Bueno, ahí vamos a hacer unos remates. Entonces, vamos a continuar tejiendo. Vamos a empezar aquí. Les voy a decir cuántos puntos van a tejer. Tejemos 21 puntos en punto jersey, como lo venimos haciendo, 21 puntos incluyendo el punto de la orilla que estamos deslizando de derecho. Entonces es 1, 2, 3 y así hasta 21. 20 y 21. Ahora voy a tejer 10 puntos en punto de arroz doble. 1, 2, empecé con 2 puntos de revés, 2 de derecho, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a hacer un punto más de derecho que será mi punto de orilla. Ya está. En total tengo que tener 32 puntos en la aguja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Son 21 puntos en punto jersey y 10 puntos en punto de arroz doble que van a formar una cenefa a lo largo de todo el delantero y el punto de orilla. Ahora voy a cerrar 20 puntos. Tejo un punto, tejo otro y monto el primero de estos 20 que tejí. El primero me cuesta un poquito pasarlo. Aquí está y lo monto. 1, 2, 3. Vamos a matar o a rematar 20 puntos en total. Y 20. Con este termino de rematar los 20 puntos. Ahora voy a tejer lo mismo que hice aquí, pero irá a la inversa. En la aguja tengo 32 puntos. Otra vez tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 y este 32. Entonces ahora este va a ser mi punto de orilla y de aquí voy a empezar a tejer 10 puntos en punto de arroz. Pues me voy a fijar, aquí terminé con 2 reveses, pues voy a empezar aquí con 2 reveses. 2 revés, 2 derechos,
2 reveses, ahí está el revés, 1 y 2, llevo 2, 4, 6, 7, 8 y 9 y 10. Y ahora los 21 puntos que me sobran los tejo en jersey de derecho. Voy terminando la vuelta. Ya saben, el último punto siempre de revés retorcido. Ya está. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta de revés. Vamos por el revés de la labor, ahora ya es muy claro. Aquí se nos va a ir formando esa cenefa que vamos a hacer en los dos frentes. Entonces, tejemos los primeros 21 puntos, incluyendo el punto de orilla, que lo pasamos deslizado de derecho, y después tejemos los 20 puntos en punto de revés. Entonces, deslizo y tejo 21 puntos, bueno, 20 más de revés. 20 y 21. Y ahora ya llegué a los 10 puntos en punto de arroz. Entonces, como es la segunda vuelta, los puntos los tejo como se presentan. 2 de derecho, 2 de revés, 2 de derecho, 2 de revés, 2 de derecho y mi punto de orilla, que como siempre de revés retorcido. Ya terminé de este frente. Ahora, para que sea más rápido y más práctico, vamos a tejer los dos frentes al mismo tiempo. Tomo una madeja nueva, una hebra nueva, y voy a empezar a tejer aquí. Voy a empezar con mi punto de orilla, que lo deslizo de derecho. Y ahora tejo los 10 puntos de arroz doble. Entonces, derecho, derecho, revés, revés. Termino estos 10 puntitos de arroz doble. Y ahora los 21 puntos que me quedan en la aguja, que son 20 de revés y el punto de orilla de revés retorcido. Entonces tejemos esta vuelta, la terminamos de revés y el punto de orilla. Ahora vamos a continuar tejiendo así con este esquema de primero 20 puntos, bueno, el punto de orilla, 20 puntos de derecho, luego 10 puntos de arroz y el punto de orilla. Vamos a empezar esta vuelta para que les quede muy claro cómo hacemos. Vamos a tejer primero en jersey el punto de orilla y los 20 puntos que siguen. Entonces aquí, si antes tenía 2 puntos de revés, ahora voy a empezar con 2 puntos de derecho, 1 y 2 de revés. Es lo mismo, ¿sí? Toda esta cenefa va a ser con punto de arroz doble, que lo vamos a hacer igualito que lo veníamos haciendo. Ahora nos tocan 2 derechos y termino con el punto de orilla en revés retorcido. Ya está este lado, ahora tomo el lado que sigue y hacemos lo mismo. Deslizamos el punto de orilla y empiezo, si tenía reveses, ahora empiezo con 2 puntos de derecho, 2 reveses, 2 derechos y 2 reveses. Y terminamos con 2 puntitos de derecho. Y ahora continuamos todos los puntos que nos quedan en la aguja hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 8 vueltas a partir de donde hicimos las disminuciones, de donde rematamos estos puntos, es decir, a partir de donde empezamos a tejer nuestra cenefa en punto de arroz doble. A partir de ahí vamos a completar 8 vueltas en total. Llevamos 3 ahorita, nos faltan 5 vueltas. Y ahí les explico cómo vamos a hacer unos aumentos en cada delantero. Entonces vamos a completar 8 vueltas. Ya terminé esas 8 vueltas, 2, 4, 6, 8 vueltas. Y ahora voy a hacer un aumento justamente antes
de empezar la cenefa de punto de arroz doble. Entonces tejo todos los puntos hasta llegar al que está antes de la cenefa. Aquí está, este es el último punto, entonces lo tejo y ahora levanto el punto de la vuelta de abajo, la hebra de abajo, ¿se fijan? Este lo levanto y lo tejo de derecho, en vez de tejerlo por aquí, lo tejo lo que sería de derecho retorcido. Y ya está el aumento. Ahora termino con mi cenefa en punto de arroz doble, me toca empezar con 2 reveses, 2 derechos y termino estos puntitos en arroz doble. Ahora para el otro lado, el otro delantero, tejo primero la cenefa, empiezo con 2 reveses, 2 derechos, 2 derechos y ahora termino con 2 reveses y antes de tejer el primer punto yo levanto la hebra de abajo del punto de la fila de abajo, levanto la hebra, lo pongo en la aguja izquierda y lo tejo de derecho retorcido, tomando la hebra igual por detrás y lo tejo y ya termino toda mi vuelta. Los aumentos los vamos a hacer siempre yendo por el lado del derecho de la labor y los vamos a repetir. Vamos a ver cuántas veces y qué tan espaciadas vamos a hacer esos aumentos. Vamos a aumentar en total un punto cada 4 vueltas 10 veces, hasta que al final de esos 10 aumentos nos van a resultar 42 puntos en cada frente. Acuérdense que los empezamos con 32 puntos. Entonces, al final de nuestros 10 aumentos vamos a tener 42 puntos en cada frente. Entonces, ahorita nos tocaría tejer una vuelta de revés, que sería la número 2, luego viene la 3 de derecho y la 4 de revés. Al empezar la siguiente vuelta de derecho, después de haber tejido esas 3 vueltas que me faltan, ahí vamos a hacer otro aumento. Vamos a hacer estas 3 vueltas, una de revés, una de derecho y una de revés, y los vuelvo a ver para recordar cómo hacemos los aumentos. Ya estamos nuevamente en vuelta de derecho, ya son 4 vueltas después de que hice el aumento. Si se fijan, aquí se nota, aquí está el aumento, este es el aumento, ¿lo ven? Entonces, si contamos, hay 1, 2, 3 más el aumento, son las 4 vueltas que yo necesitaba. Entonces, aquí me toca otra vez hacer el aumento. Entonces tejo todos los puntos de derecho y cuando llegue hasta el último, antes de empezar a hacer la cenefa, ahí voy a hacer el otro aumento. Entonces tejo esos, ahora serán el punto de orilla más 21 puntos. Aquí estamos ya, este es el último punto, entonces lo tejo ese punto y levanto la hebra del punto de la vuelta de abajo y lo tejo de derecho retorcido, es decir, tomo la hebra por detrás, no tomo esta y lo tejo. Y ahora ya continúo tejiendo mi cenefa. Así es como vamos a hacer los aumentos en el que es el delantero derecho del suéter. Tejo los puntos en puntos jersey y cuando llegue al que está
antes de la cenefa, lo tejo y después levanto el punto de abajo, de la fila de abajo, y ese es mi aumento. Ahora vamos a hacer el del otro lado para recordar. Entonces, para lo que es el delantero izquierdo del suéter, empiezo tejiendo primero la cenefa, deslizo el punto de orilla y empiezo con el arroz doble. Termino con los puntos de arroz doble y entonces ahora levanto, aquí empiezan ya los puntos en punto jersey. Bueno, levanto el punto de la fila de abajo, lo pongo en la aguja izquierda y lo tejo de derecho retorcido. Cuesta un poquito más agarrar el punto porque es retorcido y, perdón, la hebra la tenía mal puesta. Ahí está. Y ya continúo tejiendo toda la vuelta igual. Hacemos otras 4 vueltas y aumentamos otro punto en cada delantero y así hasta que ya hemos aumentado en total 10 puntos en cada frente o delantero y vamos a tener 42 puntos en cada uno. Y ahí les digo que vamos a seguir haciendo. Ya terminamos de hacer los aumentos, hay 10 aumentos en cada delantero. Entonces ahora tenemos que seguir tejiendo recto, ya sin hacer aumentos, ni disminuciones, ni nada. Siempre con el esquema de puntos en jersey y cenefa, cenefa y puntos en jersey. Vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, tenemos que contar las vueltas que dimos desde que empezamos en la espalda a tejer en punto jersey hasta donde cerramos estos puntos para el cuello, tenemos que contar ese número de vueltas y tendremos que tejer, contando desde aquí para adelante, ese mismo número de vueltas. Cuando las hayamos completado, entonces les indico cómo vamos a hacer el remate de punto de arroz doble aquí en los dos frentes. Así que hay mucho que tejer. Bueno, ahora ya tejimos el mismo número de vueltas que habíamos tejido en la espalda, lo tejimos en los dos delanteros. Lo que nos falta es hacer el borde que hicimos en la espalda cuando empezamos. Estamos haciendo lo mismo, solamente que en el orden inverso. Entonces contamos cuántas vueltas hicimos en arroz doble en el borde de la espalda y vamos a partir de ahorita a empezar a tejer todo en punto de arroz doble, los dos frentes, hasta completar ese mismo número de vueltas. Una vez que lo tengamos, rematamos todos los puntos de una vez. Ahí los veo para rematar los puntos. Aquí yo ya completé las 16 vueltas en punto de arroz doble y en la vuelta que siguió, en la número 17, cerré todos los puntos, pero los cerré tejiendo todos los puntos de derecho. Ahí ya en esa última vuelta para cerrar ya no hice arroz doble, tejí todo de derecho porque buscaba yo que me quedara este borde parejito de cadenitas que me quedó. Por eso lo cerré de esa manera. Es algo al gusto, pero bueno, si quieren que les quede así, pues le tejen todos los puntos de derecho. Paso el primer punto, tejo el que sigue y monto para rematar. Y otra vez y monto. Y siempre voy tejiendo todos los puntos de derecho. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar lo que nos falte, los dos frentes, y vemos qué vamos a hacer para las mangas. Entonces vamos a seguir cerrando los puntos. Hacer las mangas va a ser muy sencillo. Vamos a levantar puntos en el lateral y a partir de ahí vamos a tejer nuestras mangas. Simplemente van a ser rectas en punto de arroz doble y al final haremos un resorte. Es muy sencillo cómo las vamos a hacer. En mi caso, yo hice las mangas de 44 centímetros de ancho. Y entonces, para poder saber de dónde a dónde voy a levantar puntos, fíjense cómo vamos a hacer.
Vamos a buscar el centro de nuestro suéter, donde empezamos, donde hicimos el remate de los puntos del cuello y empezamos a tejer las cenefas de los delanteros en arroz doble. Allí es exactamente la mitad del suéter. Entonces allí vamos a poner una marca, un segurito, como quieran ustedes marcar, que nos va a servir para indicarnos de dónde a dónde vamos a medir. En mi caso, repito, las mangas tienen 44 centímetros, entonces yo medí de la marca central hacia la derecha 22 centímetros y puse otra marca, y de la marca central hacia la izquierda otros 22 centímetros y allí puse otra marca. Entonces ahora ya es muy sencillo porque sé que desde aquí hasta acá debo levantar los puntos de la manga. Ahora bien, vamos a ver cuántos puntos vamos a levantar. Primero vamos a poner nuestra labor por el derecho. Nosotros tenemos que ver el lado derecho de la labor para levantar los puntos. Aquí tenemos nuestras tres marcas. Aquí está la primera, la del centro y la última marca. Entonces, de la primera hasta la última vamos a montar 70 puntos. Quiere decir que de la primera a la marca central van a ser 35 puntos. Para calcular cómo distribuirlos y que me queden bien parejitos, pues es más fácil siempre contar cuántas cadenas me quedaron en la orilla. Yo aquí al contar mis cadenas tengo 21 cadenas, así grandotas como se ven estas cadenas. Entonces voy a ir levantando puntos de manera que voy a levantar 2 en la primera cadena, 2 en la segunda cadena y 1 solo en la tercera cadena. Y otra vez 2, 2, 1, 2, 2, 1. Y ese patrón me va a significar que del marcador al marcador central voy a tener 35 puntos, que es la mitad, y luego haré lo mismo, otros 35 puntos hasta acá. Entonces vamos a ver cómo los vamos a levantar. Tomamos una hebra nueva y vamos a levantar un punto aquí. El primero siempre me ayudó con un gancho para poderlo levantar fácilmente. Ya está. Ahora sostengo bien la colita de este hilo para que no se me vaya. Entonces, aquí ya levanté un punto. El que sigue no lo puedo levantar aquí mismo porque se saldrían. Entonces, aquí busco y veo que tengo un punto chiquitito aquí. Ah, bueno, pues ahí meto mi aguja y voy a sacar otro punto. Ya llevo 2. Ahora 2 en la cadena que sigue. Entonces, 1 en la cadena grande y 1 en el punto chiquitito. Ahora en la cadena grande ya nada más voy a soltar esta hebrita, la del principio. En esta cadena grande ya nada más voy a levantar un punto. Y me brinco hasta la que sigue. Otra vez un punto en la grande, un punto en el punto chiquitito. Un punto en la cadena grande y un punto en el chiquitito. Y en la cadena que sigue me toca solo un punto y me brinco a la que sigue y así voy a continuar y de esta manera me van a quedar 35 puntos aquí y de este marcador al otro otros 35 puntos y así tendré mis 70 puntos que necesito. Entonces vamos a seguir levantando. Una vez que montamos los 70 puntos, entonces ahora vamos a empezar a tejer esta manga en punto de arroz doble. Nuestra primera vuelta, mucho ojo, Bueno, fíjense aquí cómo nos queda por el lado del revés, después de levantar los puntos, se ve bien, bien presentado. Es lo que siempre tenemos que buscar, que lo que tejamos se vea bien. Sabemos que el lado revés es revés, pero no por eso quiere decir que se vea feo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a tejer en arroz doble. Fíjense que estamos haciendo nuestra primera vuelta por el revés de la labor. Así va a ser porque pues así nos quedó por la forma en que levantamos los puntos
por el derecho, pero si los hubiéramos levantado por este lado, este borde estaría en el derecho. Entonces, por eso es que se levantan por el lado del derecho y la primera vuelta nos toca de revés. Vamos a empezar con arroz doble, igual, continuamos igual, deslizo el primer punto y ahora tejo 2 puntos de derecho, 2 puntos de revés. 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés, y así continuamos toda la vuelta hasta terminar. Vamos terminando la vuelta, 2 reveses, y el último punto, igual que lo hemos hecho en todo, lo tejo de revés retorcido. Esta colita después la vamos a rematar. Ahora la segunda vuelta, acuérdense que en el punto de arroz doble, la segunda vuelta tejemos los puntos como se presentan. Entonces deslizo el primero y después tengo 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés y otra vez 2 derechos y 2 reveses. Los puntos como se presentan. Terminamos esta vuelta y cuando empecemos la tercera, entonces vamos a invertir el orden. Donde tenemos derechos, tejemos reveses, y donde tenemos reveses, tejemos derechos, ¿sí? Es arroz doble, no hay problema con eso. Y vamos a tejer durante 38 centímetros. Mi manga, la que yo ya hice, me quedó de muy buen largo. Mide 38 centímetros, tejo recto, sin aumentar, sin disminuir, sin quitar puntos, sin nada. 38 centímetros, cuando lleguemos ahí sí vamos a reducir los puntos para hacer este resorte 2-2 al final. Cuando lleguemos ahí les digo cómo lo hacemos. Muy bien, ahora que ya llegamos a 38 centímetros en la manga, vamos a hacer el puño. Para hacer el puño vamos a cambiar de agujas, vamos a utilizar las agujas del número 5 porque queremos que nos quede un poquito más apretado ese puño. Entonces, con las agujas del número 5 vamos a reducir los puntos, los vamos a ir tejiendo de 2 en 2, esa es la realidad. Al final nos van a quedar 36 puntos en la aguja. Fíjense bien, yo paso el primer punto como siempre, ahora tejo los 2 puntos que siguen, los tejo juntos de derecho. Los 2 puntos que siguen también los tejo juntos de derecho. Como voy a hacer elástico 2-2, ahora tengo que tejer de revés, entonces los 2 puntos que siguen los tejo juntos de revés. Y los 2 que siguen juntos de revés. Entonces es muy sencillo, vamos tejiendo en elástico 2-2, tejiendo 2 puntos juntos cada vez que tejamos. Ahora nos tocan 2 de revés y luego otra vez 2 puntos de derecho. Vamos a acabar esta vuelta. Vamos terminando la vuelta, nos faltan 2 puntos juntos de derecho y el último punto, que acuérdense que siempre va a ser de revés retorcido. Y terminamos esta vuelta. A partir de ahora, todas las vueltas que siguen, tejemos los puntos como se presentan porque es resorte 2-2, acuérdense de cambiar su aguja del número 5. Entonces, deslizo el punto y tengo revés, revés, y ahora derecho y derecho y revés, revés y derecho y derecho. Y así vamos a continuar hasta que nuestro puño mida entre 7,5 y 8 centímetros. Eso es lo que va a medir al final nuestro puño, todas las vueltas que tengamos que dar para llegar a esos 7,5 u 8 centímetros. Vamos a terminarlos y ya nada más cerraremos los puntos. Y ahora que ya llegamos a esa distancia, 7,5 8 centímetros, vamos cerrando todos los puntos. Como siempre, deslizo el primero, tejo y monto, y tejo el que sigue y monto. Y ahora me tocan reveses, pues lo tejo de revés y luego lo monto. De revés y lo monto. Y así vamos a terminar
de cerrar los 36 puntos. Ya tenemos listas las dos mangas, ya está listo el suéter. Nada más nos falta ahora hacer las costuras. Vamos a unir la parte de abajo de las mangas y el lateral. Eso es todo lo que tenemos que coser, es muy poquito y vamos a ver cómo lo cosemos. Vamos a empezar a coser justo por la manga. Ponemos la prenda por el lado del revés, nosotros vemos el revés y vamos a doblar la manga y vamos a empezar a coser por aquí. Lo podemos hacer con punto atrás, con puntos, incluso con una aguja de gancho, con punto deslizado, como a cada quien se le acomode coserlo. Si es con punto atrás, simplemente vamos cuidando de poner, afortunadamente, el resultado del tejido nos da unas cadenas grandes que se pueden ir empalmando una con otra muy bien para ver que vamos cosiendo en la línea donde debemos de coser, que no se nos está enchuecando el tejido. Entonces vamos cosiendo. Si es con punto atrás, pues lo hacemos muy fácilmente, nos regresamos y volvemos a sacar la hebra y nos vamos un punto hacia atrás y volvemos a sacar la hebra. Si alguien lo quisiera hacer con aguja de gancho, con puntos deslizados, es muy sencillo también. Vamos a hacer una pruebita para que vean cómo se hace. Yo pongo aquí, saco mi hebra. Ahora meto en el punto que sigue, saco y saco los dos. Meto, saco una hebra y saco los dos. Meto, saco una hebra y saco los dos. Lo pueden coser de la manera que sea más fácil y más práctica para ustedes. Entonces vamos a hacer esas costuras y ya vemos cómo nos quedó. Y aquí tenemos el resultado final. Quedó un suéter muy bonito, muy práctico, muy cómodo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y ya saben, como siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.